Buenos días. ¿Estamos bien? Bien. ¿O estamos a media? Bien. Bien. Ok. Normal, gloria a Dios. Hoy vamos a ir al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos es el nombre de mi hermano, pero no es su evangelio, ¿ok? Muy bien, Marcos capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 8. Marcos 1 al 8, y este evangelio es el más chiquito de los cuatro. Y entonces vamos a leer los versículos 1 al 8 de Marcos 1 y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no el que lo lee. Y dice la palabra del Señor así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por la fidelidad de Juan el Bautista, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos estos ejemplos, así como hemos cantado acerca de estos distintos ejemplos de personas que te amaron hasta entregar sus vidas, Señor. Y ayúdanos a entender que eso es lo que significa amar, entregar nuestra vida, Señor. Y no necesariamente significa entregar nuestra vida y ser martirizados, no, sino que estar dispuestos de vivir para ti, por ti, contigo, Señor, no solamente en esta vida, pero para siempre, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tus muchas bendiciones. Que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, ya podemos ver que hoy quiero repasar en los próximos domingos, no sabemos cuánto va a durar. Y sí, vamos a tener otras predicaciones de otros temas, por supuesto. Pero vamos a mirar el Evangelio según Marcos. Y es esta maravillosa historia de cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores tabernaculizó, o sea, moró, vivió entre nosotros los seres humanos. Entonces atravesaremos el Evangelio según Juan Marcos, y algunos años han pasado desde que le dimos el viaje intenso, porque era un viaje intenso, por el Evangelio del doctor Lucas, el médico. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Bueno, por lo menos dos. Ok, muy bien. Mercedes, ¿verdad? Sí, ahí tenemos corta memoria. Ok, entonces sí, exactamente. Habíamos atravesado todo el Evangelio de Lucas y habíamos mirado cómo el Señor utilizó a este médico y que él escribió y recopiló, porque él no fue que él caminó con Jesús, no. Él tuvo que recopilar de todos los hermanos que sí habían caminado con Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, y claro, iremos a otros evangelios para ampliar un poco más el contexto de los eventos que encontramos en esta narrativa por parte del que pensamos que fue, por lo menos yo pienso, en mi pensamiento,
de que Juan Marcos era el hijo de Simón Pedro. Yo soy uno de los pocos que piensan eso. Muchos comentaristas dicen que Marcos era hijo de una señora que era viuda. Ahí ya desconozco. Pero ya les voy a mostrar por qué yo creo que Marcos era hijo de Simón Pedro. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar hoy día que el pueblo de Israel fue creado por Jehová Dios para que fuesen bendición para toda la humanidad. ¿Siguen entre nosotros hoy el pueblo de Israel? Sí, sí, sí. Amén. Claro que sí, hasta tienen su propia nación. Y entonces Dios no los ha soltado por nada ni por nadie, que lo sepamos, hermanos. ¿Ok? Y debemos seguir orando por el pueblo hebreo. Ellos nos necesitan. ¿Ok? Ellos nos necesitan, porque vemos cuán rápido el resto del mundo le empezó a tirar tierra, aún después de que ellos fueron los agredidos. ¿Verdad? ¡Ay, que cesen el fuego, que cesen el fuego! Por favor. Y ya sabemos por qué el mundo está como está. Llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Y ahí es donde estamos en este momento. Ya estamos en los días de Noé. Ya estamos en los días de Lot. Así profetizado por el Señor en Mateo 24. Entonces, ellos no fueron los únicos que contribuyeron en crucificar a Cristo Jesús. Porque uno oye eso siempre. ¡Ay, los judíos, los que mataron a Cristo! ¿De qué gobierno era la cruz? Romano. Claro, comenzó primero con los persas. Ellos fueron y después, claro, los romanos perfeccionaron el asunto. Pero lo interesante es que era de Roma. Y no son los romanos, los del Vaticano, que siempre están acusando al pueblo de Israel por crucificar a Cristo cuando eran las cruces de ellos. Pero bueno, ya no voy a entrar en ese tema. Pero el detalle es que ellos no fueron los únicos en crucificar al Señor. ¿Lo sabíamos? Sino toda la humanidad. Desde Adán hasta el ser humano que acaba de nacer durante esta predicación. Entonces, nosotros fuimos los causantes de que Yeshua, o Jesús, el Hijo de Dios, viniera a la tierra para morir por todas nuestras culpas que hemos cometido contra Él mismo. Amén. Amén. O sea, Él murió y era inocente. Y ojo, hay predicadores que tienen la osadía, arrogancia, Poca vergüenza. sí, ahí está, poca vergüenza. Gracias a Dios, es que Carmen es la que es ¿cómo es que llaman eso? Los tesauros. Entonces, lo interesante es que sí, tienen la poca vergüenza de decir que Jesús se hizo pecado, que Él empezó a hacer, Él fue pederasta, Él fue fornicario, por favor. Eso, o sea, se nota que esta gente no cree en el Señor, porque no saben la condenación que están llevando por decir esas barbaridades. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ay, pastor, gracias por estas palabras de aliento. No, el detalle es eso, hermanos, que eso es lo que están predicando. Y el detalle es que no. Él es inocente. Él tuvo el amor, mostró el amor
de tomar todos nuestros pecados sobre Él y ser ese sacrificio perfecto Amén. que quita el pecado del mundo. Y eso es lo más importante. No solamente nos perdona, pero nos justifica, nos limpia, nos quita esa culpa. Oh. ¿Saben qué? Yeshua resucitó al tercer día, cumpliendo así lo que Él le dijo al pueblo en Juan 10, 17 al 18, se lo voy a leer, lo leí la semana pasada. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que Él lo entregó sin ningún problema. No fue que, ay, al fin los sacerdotes y los que sus enemigos al fin lo pudieron atrapar. Por favor. Imagínense que alguien le corta la oreja de alguien ahí y él mismo lo sana. ¿No creen ustedes que él no tiene el poder de decir, ok, y todos desaparecen? Por favor, él se dejó, se entregó, dice, por eso me llama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento, ojo, es un mandamiento. Lo recibí de mi Padre. Entonces Jehová Dios lo envió para cumplir tal mandamiento. ¿Y lo cumplió? ¿O dijo, ay no, es que ya viene, como es la Champions, y no, yo prefiero estar viendo eso? Las motos. No, lo hizo por amor. Y para poder apreciar un poco acerca del Evangelio según Marcos, podemos ver algunos detalles acerca del propio escritor y que él participó en algunos de los momentos que vivieron Jesús y sus discípulos. Por ejemplo, en esa misma noche, en la noche que Jesús fue entregado a los guardias enviados por el sumo sacerdote, leemos, y ahora sí podemos ir, Marcos 14, y vamos a pasar unos segundos ahí, Marcos 14, versículos 50 al 52. Marcos 14, 50 al 52. Hay algo interesante que ocurre ahí. Dice, entonces todos los discípulos se quedaron ahí defendiendo al maestro. Huyeron. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Patica, ¿para qué te quiero? Salieron corriendo. ¿Verdad? Pero, y mira el 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. O sea, que él ya sabía que iba a ir al jardín de Getsemaní, no para orar, para dormir, ¿verdad? Y le prendieron. Lo interesante es que Daniel, cuando leíamos la Biblia en su casa, claro, él se echaba a reír cada vez que decía, y prendieron tal, porque estaba diciendo así, estilo Firestarter, o sea, que lo prendieron en fuego. No, dice, y le prendieron, lo agarraron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¡Wow! Este detalle no está en ningún otro de los evangelios. ¿Lo sabían? Bueno, búscalo. No ahora, pero ya en su tiempo. A ver si hay algo que yo no he visto. Y los demás, tratando de escapar, no estarían pendientes de que si alguien salió corriendo desnudo o no. Porque estaban pensando en quiénes. En ellos mismos. ¿Verdad? No, todo el mundo a escapar. Entonces, ¿quién va a saber ese detalle sino el mismo que lo escribió, no? ¿Cierto o falso? Cierto.
Fue el mismo, fue el propio Marcos. Entonces, ahí vemos. Y pienso que este Marcos es el mismo que encontramos mencionado en el libro de los Hechos. Ahora me gustaría que me acompañaran al libro de Hechos, Hechos después de Juan, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y encontramos en Hechos 12 que el rey Herodes, uno de los tantos, ¿okay?, mató a espada a Jacobo, uno de los apóstoles. Y este es Jacobo, el hermano de Juan. ¿Okay? Este es el Jacobo que supuestamente vino a España. Este es el famoso Santiago. Ahora, algo interesante es cómo es, y esto ocurrió más o menos como unos 10 años después, se cree, ojo, unos 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? ¿Y cómo dice la leyenda? Porque no está en la escritura, que él vino para acá para ¿hacer qué? Para matar a los moros. Espérate, en esos días nadie estaba adorando a Alá, no había moros, o sea, sí habían africanos que venían, por supuesto, yo no estoy diciendo de que no habían, por supuesto que entraban y salían, pero a lo que voy es que no estaba eso. Y que, bueno, ese famoso camino de Santiago, yo no sé, Santiago debió haber sido uno de esos hombres más fornidos que jamás haya vivido y que tendría que tener unas piernas como así de gordos de músculo, porque hay tantos caminos de Santiago. ¿Cómo rayos él pudo caminar todos esos caminos? Oh, estoy blasfemando aquí. Ya mismo me van a sacar al parking de la iglesia y me van a apedrear. El detalle es esto. ¿Cómo es? Y esto es lo que ellos dicen, que Jacobo vino para acá, para España, llegó hasta allá, hasta Vigo, y después fue para Jerusalén para que después lo decapitaran. ¿Tiene alguna lógica? Silencio. Sí, yo sé que estoy aquí al lado de la Pilarica, yo estoy metiéndome donde no debo, ¿verdad? Porque lo terrible, hermanos, es que hay ministerios evangélicos que están en los caminos de Santiago, supuestamente ayudando a los peregrinos. Espérate, tú estás apoyando una mentira. Perdóname, pero es así. Tengo que decir. Ahora bien, volviendo a lo que dice la Biblia, dice ahí en Hechos 12 que el rey Herodes mató a espada a Jacobo, uno de los apóstoles, y que también Simón Pedro había sido encarcelado para recibir el mismo castigo. Pero Jehová Dios envió un ángel para sacarlo de la cárcel hasta dejarlo fuera de las inmediaciones de la cárcel. O sea, ese sí que era el gran escape, ¿verdad? Y leemos en Hechos 12, solamente voy a mirar los versículos 11 y 12, pero por favor tomen tiempo y léense lo que dice. Hechos 12, 11 y 12 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, porque claro, él estaba dormido, estoy afuera, ay, tengo que ir a casa, ¿verdad? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, o sea, querían matarlo. Y habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María
la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora mi pregunta es, ¿sabía Simón Pedro que ahí iban a estar orando los discípulos? Sí, ¿por qué? Ah, era martes por la noche, era el culto de oración. No, bueno, claro, él sabía que los hermanos iban a estar orando por él, de eso no hay duda. Pero en esa casa, ¿por qué él va a ir a esa casa en específico? Porque era la suya. Oh, alguien dijo, porque era suya, ¿verdad? Yo no creo que él fue porque sabía que ahí estaba el culto de oración. Para mí, Pedro fue para su casa a buscar algunas cosas para seguir su camino. Y eso es lo que dicen los versículos que siguen. Que él buscó cosas y se fue. Y por ende podemos inferir, ojo, inferir que María, la madre de Juan Marcos, fuese la esposa de Simón Pedro. O sea, le estoy dando mi teoría. No tienen que creer esta parte, ¿ok? Pero, ojo, yo estoy poniendo estas cosas en perspectiva. Y sabemos que en esos primeros discípulos y apóstoles, la gran mayoría eran familia. Pedro estaba con Andrés, su hermano, ¿cierto? Jacobo estaba con Juan. Había otros, los hijos de Alfeo, que eran hermanos también. Entonces, tenía mucho que ver con relaciones familiares. Y luego, cuando Jesús muere y resucita, están no solamente su mamá, pero están todos sus hermanos, no primos, hermanos con ella. O sea que sabemos que Jesús fue el hijo primogénito de María, porque después ella tuvo otros, con José. ¿Ok? Y lo dice la palabra, no es que me lo estoy inventando. Ahora bien, lo interesante es que aquí entra en la escena un siervo fiel del Señor, un señor llamado Bernabé. Y este pionero de las misiones salió nombrado por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a echar para atrás un poquito al capítulo 4 para que podamos conocer un poquito de este señor llamado Bernabé. Hechos capítulo 4, los versículos 36 y 37 dice: entonces José, espérate, pastor, tú me dijiste que era Bernabé. Ya. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre ¿qué? Bernabé, que significa hijo de consolación. Él era levita, o sea que él era de la tribu de Leví, natural de Chipre. Era de la isla de Chipre. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces vemos que este Bernabé había animado también, más adelante, había animado al apóstol Pablo que le ayudara en la congregación en Antioquía unos años después. ¿Okay? Que no era que era inmediatamente, no, pasó tiempo. Pasó tiempo para que Pablo también conociera mejor al Señor, pasara tiempo creciendo, madurando en las cosas del Señor, a pesar de que él ya había sido un doctor de la ley. Pero hay una diferencia en ser doctor de la ley y ser hijo del Dios Altísimo. Porque ahí es donde vemos que la ley se cumple. Y él no tenía el cumplimiento de la ley hasta que no tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Ahora bien, entonces, luego Pablo va y es parte de la congregación en Antioquía, no en Antioquia, queremos todos que Pablo hubiese ido a Colombia, ¿verdad? Pero ahí ministraron por un año y subieron a Jerusalén para una de las fiestas bíblicas. Luego leemos en Hechos 12, volvemos a Hechos 12, y vamos a mirar los versículos 24 y 25. Dice:
24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces sabemos que no se trata ni de Juan Miguel, ¿verdad? Ni de Juan Pedro. No, vemos aquí que era Juan Marcos. Y dice que después de un tiempo el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo para que salieran para llevar el Evangelio a los pueblos gentiles. Y leemos en Hechos, ahora vamos al capítulo 13, Hechos 13, vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice, ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron, ¿a dónde? A Chipre. A Chipre. Qué interesante. ¿Bernabé era de dónde? De Chipre, ¿verdad? Y entonces vemos que dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Eso era algo que hacía Pablo donde quiera que él iba en su ministerio. Primero iba al lugar que tenía la palabra de Dios, que serían las sinagogas, ¿verdad? No en los templos de Atenas, no en los templos, no, en las sinagogas, porque ahí es donde tenían, mínimo tenían la Torá, o el Pentateuco, mínimo. Tenían otros libros, me imagino que Isaías y otros. Pero ahí es donde iban a encontrar la palabra de Dios. ¿Okay? No era como hoy día que hasta lo tenemos en el móvil. Entonces, tenían también ¿a quién? A Juan de ayudante. Juan Marcos estaba ahí. Y una decisión lógica de ir a Chipre, de ahí provenía Bernabé. Y no sabemos cuál fue la razón que Juan Marcos decidió dejarlos durante el viaje. No sabemos si era porque ya necesitaba comer la comida de Doña María o no, no sabemos, su mamá, no sabemos, pero él se fue. Pero esto no paró a los dos apóstoles de seguir ministrando en lo que hoy día es Turquía, en ese primer viaje misionero. Ahí es donde conocen por primera vez a Timoteo y a cuantos otros, ¿verdad? Y en Hechos 15, ahora vamos a Hechos 15, versículos 36 al 41, vemos un punto de inflexión que ocurre. Vemos a este dúo dinámico de Pablo y Bernabé queriendo salir y reencontrarse con las congregaciones que habían dejado plantadas en su primer viaje. Algo lógico, diría yo. Versículo 36 de Hechos 15 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Algo lógico, ¿no creen? Es como si Mercedes y yo no fuésemos de aquí. No supongamos. Ok, ok. Nos fuésemos de aquí y después de un tiempo queremos regresar a ver cómo están. Y después vemos que ya han comprado el pabellón de, ¿cómo se llama eso? De Príncipe Felipe. Ahora no sé si lo han cambiado para Felipe VI o qué. Pero, y que ahí es donde se están congregando el Shaddai. Sí, necesitaban sacar al pastor para que por fin creciera la congregación. Ok, entonces... Entonces, pero es lógico, querían ver cómo estaban los hermanos. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan. A Juan. No dijeron Miguel, ¿verdad? Quiero llevar a Miguel. No, es que Miguel no estaba ahí, él estaba aquí en Zaragoza. Entonces, vemos, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Nuevamente, Juan Marcos, ahí está, ¿cierto? 38.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, me imagino que dijera, y hubo una discusión no poca, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¡Wow! ¡Qué pelea! Yo no sé si hubo un ding, 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 aquí en esta esquina, no sé. Pero lo interesante es que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Qué interesante. Regresó a Chipre. Y Pablo, versículo 40, escogiendo a Silas, que también es Silvano, que es la misma persona, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. O sea que en ese segundo viaje repasó, o sea, entró en las congregaciones que ya habían formado a ver cómo estaban y siguieron. Entonces, vemos que estos dos hombres de Dios tuvieron un desacuerdo tan grande que no pudieron buscar una solución. Y vemos que Bernabé regresó a Chipre con Juan Marcos. Y de ahí no sabemos más de la vida de Bernabé. No sabemos más. Y Pablo, bueno, siguió con su viaje misionero con Silas. ¿Okay? Silas no era su esposa, ¿okay? Silas era un hombre, Silvano, ¿okay? Silas, por si acaso. Sí, Pablo andaba con su esposa Silas. ¿Qué? No, imagínense, llegó una vez, no aquí, en otra congregación, y este pastor había invitado a este superministro, y este superministro empezó a predicar, y así como Pablo llevó a su esposa Silas por todo. ¿Qué? Uy, no. Claro, ya se pueden imaginar qué fue lo que tenía que hacer el pastor para tratar de arreglar eso. Entonces, bueno. Entonces, ¿cuál era la insistencia por parte de Bernabé el escoger a Juan Marcos para ir en el segundo viaje después que los había abandonado apenas al principio del primer viaje misionero? ¿Por qué? ¿Por qué esa insistencia? Que era un tío bueno. Sí. Bueno, encontramos la respuesta con el propio puño y letra de Pablo. Y eso lo encontramos en la carta a los Colosenses 4:10. No tienen que buscarlo, pero para que sepan, ahí mismo en Colosenses 4:10, en los saludos al finalizar la carta, Pablo está mencionando varias personas, entre ellos, el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Algo interesante de este Aristarco. Si Pablo llevó varias tundas, Aristarco el doble. Cada vez que vemos a Aristarco, bueno, lo están amaqueando peor que pandereta pentecostal. O sea que, eso estaba bueno pues. Pero sigue, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos, ¿qué? El sobrino de Bernabé. El sobrino. Gran familia. ¡Mishpachá! ¡Familia! ¿Verdad? Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, y esto es de Pablo, recibidle. O sea que no se quedó con una raíz de amargura, Pablo. No. Tuvieron un desacuerdo. El Señor usó tanto a Bernabé como a Saulo, bueno, Pablo, pero se perdonaron, ¿no? Yo creo que sí. En esta carta no vemos a Pablo enojado con Juan Marcos, ni tampoco con Bernabé. Y es más, le dice a la congregación de los colosenses que si Marcos fuere a vosotros, ¿qué? Recibirle. Sí,
sea, si tú no tienes mucha confianza con alguien, ¿tú lo vas a enviar a que esté con algún pariente tuyo? Creo que no. Bueno, a menos que tenga una pelea con el pariente, bueno. Pero espero que no. ¿Estamos entendiendo? Y algo cambió en la vida de Juan Marcos. Algo cambió. El apóstol Bernabé, el hijo de consolación, Bernabé, el hijo de consolación, el que en realidad había ayudado a formar un poco el carácter de Pablo, o sea, en cuanto al ministerio, fue Bernabé. Bernabé era el que animaba a Pablo. Bernabé era el que, oye Pablo, vamos, ya vamos a ser un poquito más tranquilos y vamos. Bernabé, el que también llevó a su sobrino y lo llevó a Chipre. A Chipre. Este joven ya no tuvo que seguir definiendo su vida por haber escapado corriendo desnudo, dejando atrás solo al maestro, quien fue arrestado por los guardias del sumo sacerdote. ¿Se imaginan qué era lo que estaba pensando este joven? Ay, yo debía haberme quedado. Pero salí, y hasta salí con vergüenza, desnudo. O sea, no era que se fue, es que se fue desnudo también, para completar todo el asunto. Y vemos que este Bernabé le enseñó a su sobrino Juan Marcos a ser útil para el ministerio. Bernabé lo llevó al mismo sitio donde había salido a correr del ministerio, a la isla de Chipre, donde él había fallado. Y no sabemos cuánto tiempo duraron ahí, pero fue lo suficiente para que aprendiera a confiar en el Señor con el resto de su vida. Y tal fue el impacto que tuvo su tío Bernabé sobre él, que Juan Marcos regresó con su padre, al que yo pienso que era su padre, Simón Pedro, para ministrar el evangelio en la ciudad de Babilonia. La gente siempre dice, bueno, es que Babilonia es una referencia a Roma. No, si hubiese sido Roma, diría ¿qué? Roma. Pero ahí dice Babilonia, y sabemos que había una cantidad grandísima de judíos en Babilonia. ¿Okay? Porque todavía existía la ciudad de Babilonia. Y ojo, todavía existe. Lo que pasó fue que fue cubierto de arena, pero volverá a ser una ciudad bien importante en este mundo. Ya dejará de hacerlo Abu Dhabi y ¿cuál es el otro? Dubái y todo esto. No, ellos van a ser una ciudad impresionante en Babilonia. Ya mismo. Ya he visto algunas maquetas de algunas torres que son aún más grandes que el que es esa puntiaguda allí creo que en Dubái. Eso, Califa o el Marajá, no sé. Pero lo interesante es que tal fue el impacto que él regresa a ministrar con su padre, y lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, esto ya en los saludos, en 1 de Pedro 5 dice, por conducto de Silvano, o Silas, ¿ok? A quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Mira el versículo 13, ¿qué dice? La iglesia que está en Babilonia. En Babilonia. No en Zaragoza. Babilonia. Dice, elegida juntamente con vosotros, ¿y quién? Marcos. Y Marcos, mi hijo, os
saludan. No dice mi hijo espiritual, porque Pablo menciona a Timoteo como su hijo espiritual, ¿verdad? O hijo en la común fe. Pero aquí no hay ningún calificativo escrito por Simón Pedro describiendo a Marcos como su hijo. ¿Cierto? Y perdóname, yo tomo las cosas cuando son literales, las tomo literales. Y ahí están. Y déjame decirle que Dios es bueno. ¿Sabían que Dios es bueno? Amén. Claro que sí. Y vemos que Simón Pedro menciona a Marcos como su hijo. Y además parece que habían estado laborando juntos con aquel hermano Silas. El mismo quien acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero. O sea que no había ningún, pero yo fui con Pablo porque tú y tal. No, no había nada de eso. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que vemos, o sea, que podían trabajar juntos. Y mientras que Juan Marcos está con Simón Pedro, y es durante ese tiempo que pudo haber escrito el Evangelio de Marcos. En ese momento. Muchos piensan que básicamente fue gran parte dictado o por lo menos revisado por Simón Pedro. El mismo Simón Pedro, quien había negado al maestro antes de que el gallo cantara 2 veces. 3. Él lo negó 3, pero el gallo cantó ¿cuántas? 2. Por eso. ¿Y qué fue lo que yo dije? Bien. Ok. Si no te pensamos que nos iba a coger en la trampa a ver si era Para la próxima lo pensaré, mira. Ay. Bueno, pero vemos. Sí, bueno, pero vemos que ese es el mismo Simón Pedro que había negado al maestro, ¿cierto? 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2. ¿Verdad? Es como aquel hombre que se fue para Nueva York y era de Puerto Rico y no sabía muy bien el inglés y todo lo que sabía decir era rice and beans, arroz y habichuelas, rice and beans, ya había pasado 2 meses comiendo puro rice and beans. Ya. Y entonces llega el mesero y, ¿qué desea, joven? Rice and beans y ¡cucurucú! O sea, ya saben. Pero vemos aquí que Pedro también había fallado en el ministerio. Había fallado justo cuando horas antes había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la cruz contigo. Y Jesús le dijo, mira chico, tú me vas a negar 3 veces. No, ¿cómo va a ser tú? Yo. Y bueno, ya vimos lo que pasó. Pero así como Bernabé restauró a Juan Marcos, el Señor Jesús restauró a Simón Pedro. Y lo sabemos porque está en el capítulo 21 de Juan. No lo voy a leer, pero ahí vemos que después que Jesús había sido resucitado, Él empieza a restaurar al apóstol Pedro con las famosas 3 preguntas que le hace el maestro. Pedro, ¿me amas? A lo que Pedro le respondió humildemente, y claro, como es en el griego, entonces claro, no se puede apreciar todas
Pero él dice, Señor, tú sabes que te quiero. O sea que no era el mismo nivel a lo que el Señor estaba pidiendo. ¿Estamos entendiendo? Y entonces Jesús le dice, apacienta o pastorea mis ovejas. O sea, 3 veces, restaurándolo, diciéndole, hey, yo te he perdonado. ¿Y por qué estás volviendo a la pesca? Si yo te mandé que fueses pescador de hombres. Ya. Tú me amas más que a estos, o sea, que a los peces. Sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Claro, ya estaba un poquito más tranquilo, no era tan exaltado ahí. Y vemos que Pedro sí obedece. No, él no fue el primer papa. No, por favor. No. Pero obedeció al Señor. Y leemos ahí en esas 2 cartas de Pedro, es impresionante lo que él escribe. Y él dice, mira, yo sé que yo no soy tan elocuente como Pablo, al cual yo no entiendo la mitad de las veces, pero esto es lo que tenemos que hacer. De la misma manera que Bernabé restauró a Juan Marcos para que años más tarde el mismo Pablo le escribiera a su hijo en la fe, Timoteo, dice que procura venir pronto a verme. Y esto, si quieren saber la cita, es 2 de Timoteo 4, 9 al 11, pero dice, procura venir pronto a verme. Esta ya es la última carta que Pablo escribe, porque ya mismo lo van a... Y está donde Neroncito, ese osito de peluche, ¿verdad? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas era uno de los discípulos. Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea que Demas estaba de más. Ok. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, distintos lugares. Solo Lucas está conmigo. O sea, el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. ¡Wow! ¡Wow! Y para que el exigente apóstol Pablo diga eso de ti, después de todo lo que has vivido con aquella sombra, ¿verdad? Ay, sí, el que nos dejó allá en Chipre, o el que no. Y que hay mutuo perdón y amor entre los hermanos. Amén. Vemos eso. Hermanos, vemos que Pablo no está aferrado a su orgullo. En ningún momento. No está aferrado a, mira, este me hizo tal y tal cosa. Ah, sí, yo perdono, pero no olvido. Por favor. No, aquí vemos que se perdonaron. Porque saben que el servir a Cristo va más allá de mis derechos. Va más allá de lo que a mí me apetece. Va más allá de todo eso. Yo iba a entrar, pero por factor tiempo no lo voy a hacer. Yo iba a entrar en todo esto. En lo que habíamos leído en Marcos 1. Parece que lo dejaremos para la semana que viene, pero ahí mismo en Marcos 1:1, el evangelista Marcos empieza su testimonio de la vida de Jesús y dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la forma como lo presenta al maestro de esta manera. Y vemos que Marcos no empieza con el nacimiento de Jesús
o con el nacimiento de Juan el Bautista, sino que va directamente a los hechos, a lo que se tiene que cumplir. Y nos dice lo más importante que necesitamos saber de Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Y entra directamente a la acción, porque habla de Juan el Bautista, que vino así como en la misma forma como había venido Elías, que él era el hombre de acción, ¿verdad? Entonces vemos hombre de acción part 2, ¿verdad? Okay. No sé qué. Pero vemos que Juan el Bautista también era hombre de acción. No hay duda de ello. Juan el Inmersor, que era pariente de Jesús, está cumpliendo con el ministerio que Jehová Dios le dio a cumplir. Y leemos las primeras órdenes que Dios le da en Marcos 2 al 3. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y aquí no nos dice que Juan el Bautista desciende de una familia sacerdotal del templo en Jerusalén. No nos dice nada de eso. Aunque sí, es cierto, o sea, en los otros evangelios sí lo vemos. Pero vemos la orden que Dios da por medio de Isaías, y se está cumpliendo o no esa orden. Mira lo que dice el 4 y el 5. Bautizaba Juan en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, creo que está cumpliendo lo que está puesto ahí en Isaías. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, ¿haciendo qué? Confesando sus pecados. ¡Wow! Veo que sí está cumpliendo con la orden de preparar el camino para el Señor en el desierto, ¿cierto? O sea que él fue obediente. Tampoco Juan lo está haciendo con ropas lujosas. No llegó al desierto allá en su limusina. No estaba vestido de Giuseppe Armani, o como se llame, Giorgio Armani, ni nada de eso. Y sí, yo soy el profeta de Jehová. No andaba con esas tonterías. Imagínate, iba con ropas tan básicas como las que usaba el profeta Elías. Mira el 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Y de qué año es ese? ¿Verdad? Este es un traje de pelo de camello. ¡No! Y tenía un cinto de ¿qué? De cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta. Ojo, no eran bogavantes. No eran langostas de que saltan y que vuelan y cosas así. O sea, y miel silvestre. No necesariamente tiene que ser miel de abejas, puede ser de los dátiles. ¿Verdad? Porque hay muchas palmeras con dátiles ahí en Israel, ¿verdad? Y entonces, Juan no estaba ahí para atraer la gente hacia él. Vengan a mí, vengan. No, sino más bien para apuntarlos al Mesías. El versículo 7, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar por lado la correa de su calzado. O sea, no soy ni digno ni de arrodillarme o agacharme ante él, porque yo debería estar cara en suelo o frente en tierra. ¿Cómo es el asunto? Bueno, ya. Y dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto no es de que, y ahora ustedes tendrán el poder de tumbar gente.
y de hacer hazañas y proezas y no. Es para servir al Señor, no para servirse a uno mismo. Y Juan en ningún momento se tomó los atributos a lo que solamente le compete al soberano Dios. Solamente Jehová Dios tiene la autoridad y la potestad de perdonar nuestros pecados y de dar su Espíritu Santo a los que Él desea. Ya, la gente no puede andar por ahí así estilo He-Man, yo tengo el poder. No. Claro que no. Es el Señor. Y el Espíritu Santo no se compra con dinero ni con obras. No lo merecemos. ¿Sabían? No merecemos tener su Santo Espíritu morando en nosotros, porque somos pecadores. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. En realidad lo que merecemos es el infierno. Sí. Pero Dios es grande en misericordia. Amén. Es grande en misericordia. Y seguimos leyendo ahí en Marcos 1. Perdona, seguí leyendo y no puedo parar. En 9 al 11 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí está. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma. Ojo, el Espíritu Santo no es una paloma. Dice como una paloma. ¿Ok? Que no nos confundamos. De que cuando están volando las palomas y nos bendicen, no es del Espíritu Santo. ¿Okay? Como le pasó a don Manuel el otro día. Pero bueno, pero sí llegó al culto, gloria a Dios. Pero el detalle es que dice, vino sobre él como paloma. Versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía que tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jehová Dios le había prometido a Juan el Bautista que él iba a ver y oír todo esto, para así confirmarle que Jesús es quien Dios Padre dijo que es. Y ahora, después que Jesús tuvo esa experiencia en el río Jordán con Juan el Bautista y cumpliendo con toda la ley de Dios, ahí mismo comenzó a hacer milagros y prodigios. Salió del agua y empezó a bendecir y a hacer la gente, ¿verdad? No. ¿Por qué? Tenía que ser probado. ¿Cómo fue probado el Señor? Al desierto. Sí, señora. Leemos en el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Hermanos, ¿el Espíritu le ha impulsado a ustedes a ir al desierto? Sí. Con ganas voy para el desierto. No. El Espíritu me está impulsando a mí a ir directo a mi sofá y a descansar. Porque me lo merezco. Bueno, no tanto que me lo merezca, pero el detalle es esto. No. Lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, tenemos que mirar esto. Paso por paso, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí 40 días, padeciendo hambre, siendo tentado por el diablo, enfrentando fieras y peligros. Y fue después de los 40 días que vinieron los ángeles y le servían. Ojo, para que lo entendamos bien, porque la forma como uno puede leerlo es que, bueno, él estaba ahí con los ángeles y ahí estaba charlando y, bueno, vino Satanás, y entonces, no. Después vinieron y le sirvieron. Jesús lo pasó fuerte,
después de su bautismo. Nosotros pensamos que después que nosotros nos dedicamos a querer seguir y servirle al Señor, que todo resultará bonito y sin ninguna batalla, ¿verdad? ¡Qué paz! ¡Qué paz! Pero no nos olvidemos que cuando pasamos las pruebas y aun cuando las estamos atravesando, Jesús, el buen pastor, está ahí con nosotros. Amén. Amén. Y hasta ahora vemos que Jesús está preparándose para empezar su ministerio. Y luego algo ocurre que deja a todos, menos al maestro por supuesto, paralizados. ¿Qué fue lo que pasó? Leemos que Juan recibe una limusina y una mansión a toda orquesta, ¿verdad? No era de la prosperidad. 14 dice, después que Juan fue encarcelado. Me imagino que Juan me estaría diciendo, Señor, yo hice exactamente lo que me dijiste y ahora me tienes en la cárcel. Juan fue encarcelado, sí, y le dijo a Herodes Antipas, el antipático, ¿verdad?, que no era lícito que se casara con Herodías, la ex esposa de su hermano Filipos. Ups. Y eso fue lo que lo mandó para la cárcel. Y lo vimos en la vida de Juan el Bautista siendo enviado para cumplir con una misión por parte de Dios en el Evangelio de Isaías. O sea, digo el Evangelio de Isaías porque ahí vemos bastante del Evangelio en Isaías, el profeta. Y encontramos ahora las órdenes del Señor en Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y vemos a Jesús que le tocó cumplir con esa primera parte de su misión según el Evangelio de Isaías. Leemos ahí nuevamente en Marcos 1:14, dice, Jesús vino a Galilea haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas buenas nuevas que predica el siervo de los siervos? Pensaba que iba a decir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eso es lo que siempre queremos, ¿verdad? Pero vemos que es siervo de siervos. Jesús mismo lo dijo. Si quieren buscarlo, está en Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sí, No para servir, para su vida. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, eso fue su misión. Ahora, nosotros nos encanta hablar de que somos real sacerdocio, ¿verdad? Sí, y es cierto. Debemos alegrarnos de que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Pero también somos siervos. ¿Saben lo que significa ministro? Ministro del Evangelio. Siervo. Apóstol. Siervo. Imagínense todos esos que se cantan sin apóstoles. Yo soy el apóstol. Ajá. Eres siervo. Eres un esclavo. Dudo que lo cambiarían. Soy el esclavo tal y tal. ¿Verdad? No tiene ese mismo caché. ¿Cierto? ¿O sí? Soy el esclavo Marlon Wilson. Siervo inútil.
Porque hiciste lo que tenías que hacer. Lamentablemente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Señor. Somos aún más inútiles que inútil. Sí, Señor. Por lo menos Carmen lo reconoce. Ya tendremos una congregación vacía la semana que viene. Pero déjame decirles que esto es muy distinto, lo que dijo Jesús ahí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es muy distinto al pensamiento de los gobernantes de las naciones y también gobernantes y algunos líderes religiosos que encontramos en los versículos antes. Los versículos 42 al 44, ahí mismo en Marcos 10. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Sí, yo soy un servidor público. ¡Mentira! No estás sirviendo nada, te estás sirviendo a ti mismo. Tiene que decir, yo soy un ladrón. Bueno, así. Soy un ladrón. Yo Exacto. estoy llevando todo lo vuestro. Bueno, ahí está. Yo voto por Carmen en las próximas elecciones. No puedo votar porque no soy español, pero bueno. Pero vemos aquí, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros? Esto está ocurriendo en la iglesia también. Espero que no aquí en el Shaddai, pero si es así, bueno, tendré que bajarme. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Vuestro servidor. Bueno, ya los caballeros del Shaddai ya no me pueden llevar en el trono subidos sobre sus hombros. Nunca lo han hecho. No lo hagan nunca. Pero vemos aquí, entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será ¿qué? El último. Siervo de todos. Entonces, si quieres tener reconocimiento, este no es el sitio. La iglesia no es el sitio. Tienes que ser siervo. Siervo, esclavo. ¿Y qué es eso? ¿Cuáles son los ejemplos que hemos visto hoy? Bueno, sigamos los ejemplos que hemos visto. El ejemplo de los ejemplos, por supuesto, Cristo Jesús. Luego vimos también a Juan el Bautista mismo, ¿cierto? Que en circunstancias normales, él pudo haber sido el sumo sacerdote. Pero no. Luego también tenemos el apóstol Simón Pedro, luego el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, Juan Marcos, que luego fue útil para el ministerio. Todos estos fueron siervos. En el Evangelio, el que no sirve, no sirve. ¿Me entienden? No sirve, no sirve. Y con esto me estoy refiriendo a ser ejemplo para otros de lo que significa ser un seguidor de Cristo. No un mandamás, no un enseñoreador. Di eso 5 veces rápido. No, siervo. Y como oró mi hermano Orozco, siervo inútil. Eso es lo que debemos ser para el Señor. Eso significa que tenemos que dejar los orgullos. Los orgullos atrás, ¿cierto? Amén. Tenemos que dejarlo. Amén. Amén.
y esto es algo que hablan acerca del Evangelio de Marcos, es que él habla del Señor como un siervo, alguien que vino a servir, no a ser servido. Y debemos aprender eso, porque para eso hemos sido creados, para servir al Señor de la manera que Él desea. Y Él no nos va a dar nada que no nos va a gustar, en el sentido de que si a mí no me gusta hacer cosas con las manos, tranquilo, no me va a poner, a lo mejor tengo que hacer una manualidad de vez en cuando, pero eso no va a ser lo que me toca hacer. Yo no tengo ningún problema en limpiar los váteres, lo he hecho. Pero el detalle es, y también fregar los platos, y bueno, eso ya, tengo mucha experiencia, eso ya va en el currículum. Fregador de platos. Antes lo hacía profesionalmente cuando trabajaba en las cocinas, muy pocas, pero ahora lo hago amateur en la casa. Pero el detalle es, hermanos, tenemos que preguntarnos y preguntarle al Señor, Señor, ¿te estoy sirviendo de todo corazón? ¿Te estoy sirviendo con toda la capacidad que tú me has dado? Con todos los talentos, sí, pero con todos los dones que tú me has dado. ¿Estoy siendo útil o estoy siendo como aquel señor que cuando recibió un saco de talentos lo escondió, lo enterró? ¿Estoy haciendo eso? Bueno. Pero aún antes que nada, si nunca has entregado tu vida al Señor, si nunca has reconocido que eres pecador y necesitas arrepentirte ante el Rey del Universo, ahora es el momento. Hoy es el día de salvación. No solamente te perdonará, pero te restaurará. Amén. Te dará vida. En medio de todas las batallas y problemas. Porque eso no se nos va a acabar en ese sentido. Pero nos dará la fortaleza de no solamente sobrellevarlas, sino vencerlas. Porque Él es el vencedor. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por este joven que luego, claro, envejeció y murió, así como todos nosotros, pero aún desde su juventud, Señor, tuvo algunos problemas en querer servirte y seguirte de todo corazón. Pero, Señor, gracias porque pusiste personas en su camino que le ayudaron a poder ser útil para tu ministerio. Y ayúdanos a nosotros a entender eso. Posiblemente hay jóvenes o aún viejos también que no están llegando a la capacidad que pudieran ser en tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para también ayudarles y animarles a seguirte a ti, a servirte a ti, a entregarnos completamente a ti, Señor, hasta que tú vuelvas por tu pueblo, Señor. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestros amigos y hermanos en YouTube, Dios les bendiga. Espero que la próxima vez nos podamos ver en persona. Si no, bueno, y si es el rapto, ahí sí que nos veremos en persona. Pero creen en el Señor. Dios les bendiga.